Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos a la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá de Cundinamarca. Yo me llamo Hanna Leiva, soy arquitecta y soy la coordinadora de comunicaciones y divulgación de aquí de la sociedad. El día de hoy tenemos el honor de presentar la conferencia que se llama Concepto, Idea y Sensibilidad a cargo del arquitecto Pablo Andrés Gómez Granda. Esta charla presenta un comentario a la exposición de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, SCA, sede de Bogotá, Arquitecturas y Ciudades Digitales, la Plaza en la Ciudad, a partir de la revisión de 3 elementos epistemológicos aplicados a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la arquitectura contemporánea en el área académica de la arquitectura y hábitat de la Universidad Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Cada elemento, ya sea un concepto, una idea o una sensibilidad, se integra con una facultad y una modalidad dentro de la dinámica de la enseñanza y el aprendizaje de las siguientes maneras. Los conceptos están vinculados a la facultad del entendimiento y se desarrollan a través de la modalidad geométrica matemática. La idea se relaciona con la facultad de la razón y se cultiva a través de la modalidad ética y política. Por otro lado, las sensibilidades se encuentran en su lugar en la facultad de la imaginación y se expresan a través de la modalidad de la emoción y los sentimientos. Sin más, damos paso a esta conferencia. Espero que todos se encuentren muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Y muchísimas gracias por su numerosa presencia voluntaria de cada uno de todos ustedes. Listo. Primero que todo, yo quisiera dar un agradecimiento especial al director de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, arquitecto Rodrigo Carrizosa Ricaute, por incentivar este tipo de encuentros con la academia, al director ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bogotá, Cundinamarca, arquitecto Javier Jiménez Cuervo, por toda su gestión e interés constante en coordinar conjuntamente con la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, la exposición Arquitecturas y Ciudades Digitales en ya 2 versiones. Durante el final del año pasado y lo que va del presente, a la arquitecta Ana Leiva, coordinadora de comunicaciones de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bogotá, Cundinamarca, por su prestancia, agilidad en las comunicaciones y apoyo constante tanto para con los detalles de la exposición como para con este ciclo de charlas, a la directora del área académica de Arquitectura y Hábitat de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, arquitecta Adriana Barrera, por impulsar y apoyar el trabajo que venimos desarrollando profesores y estudiantes en el componente teórico histórico del programa de arquitectura. A los profesores de este mismo componente por su trabajo articulado, sobre todo al profesor Ricardo Rojas, a los estudiantes por todo el esfuerzo, entrega, interés y enseñanzas que nos han brindado, a los asistentes de investigación de la iniciativa de laboratorio Metaspaces Media Lab, María Paula Orjuela, Daniela González y Sebastián Nova, por hacer posible a través de sus iniciativas de investigación-creación los contenidos de la presente comunicación, y a los nuevos integrantes del Lab, Avellaneda y compañía, por su apoyo técnico. Mire, gracias. El propósito de esta charla es comentar una experiencia que transita entre la investigación y la docencia, la cual condensa algunos de los procesos de enseñanza-aprendizaje al interior del componente teórico histórico del programa de arquitectura de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, específicamente en las asignaturas Teoría de la Arquitectura Contemporánea y Seminario en Teoría, desde 3 perspectivas que componen el título de la presente charla: el concepto, la idea y la sensibilidad. Esta charla se desarrolla en 3 momentos correspondientes a cada uno de los términos que componen el título que ya mencioné, precedidos de una especie de introducción en 2 apartados, uno correspondiente a una indicación de las fuentes que dan pie a la experiencia de investigación-docencia y otro correspondiente a un prefacio en donde entraremos en materia. A propósito de las fuentes a las que acudimos son de 2 tipos, unas de orden multidisciplinar y otras de naturaleza disciplinar. Las primeras beben de la filosofía, la arquitectura, la literatura y la neurobiología, así la crítica de la razón, la crítica de la facultad de juzgar o crítica del juicio de Kant de 1781,
El ensayo El edificio de oficinas de gran altura desde una perspectiva artística de Louis Sullivan de 1896. En búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust, especialmente o específicamente el quinto tomo, La prisionera, publicado de manera póstuma en 1923. Y más recientemente la obra Madres, Padres y otros de Siri Husvet, sobre todo un apartado correspondiente a la problematización de las categorías y los tipos en las ciencias y las ciencias sociales, el arte y las humanidades del 2021. Las fuentes disciplinares pertenecientes al dominio que nos compete, la arquitectura, destacan libros de eminentes autores tanto para el proyecto como para la teoría e historia de la arquitectura y la ciudad. La escogencia de obras de autores como Moneo, Sumter, Sevi, Aris Eisenman, entre otros menos célebres, pero no por ello sin importancia, como el caso de Muñoz Cosme o el mismo Germán Darío Correal, y su texto Aprendizaje, Composición y Emplazamiento en el proyecto de arquitectura, el cual nos dejó varios aprendizajes, obedece a un índice producido por la revisión de los sílabos de las asignaturas del componente teórico histórico ya mencionado. Índice que indica que estos textos se encuentran en la bibliografía, sino de todas y cada una de la mayoría de las asignaturas del componente. Esto es teoría e historia de la arquitectura clásica, teoría e historia de la arquitectura moderna, teoría de la arquitectura contemporánea, arquitectura en Latinoamérica, arquitectura colombiana, profundización en teoría, seminario en teoría. Además, estos textos también se encuentran referenciados en los talleres de proyectos del programa de arquitectura, sobre todo en aquellos en donde el asunto principal es el diseño de arquitectura y ciudad. Esto es proyectos 2, proyectos 3, proyectos 4, proyectos 9, profundización en arquitectura, y proyectos 10 o trabajo de grado. Me permito leer primero 3 textos escogidos para entrar en materia, ya que en los 3 extractos se encuentran de manera transversal, sino la cuestión sobre la idea, la cuestión del concepto y la sensibilidad. El primero es de Kant. Dice: sean cuales sean los modos o los medios con que un conocimiento se refiere a los objetos, la intuición es el modo por medio del cual el conocimiento se refiere inmediatamente a dichos objetos y es aquello a que apunta todo pensamiento en cuanto medio. El segundo es de Proust. El amor es el espacio y el tiempo que se han vuelto sensibles dentro del corazón. Después va a decir Proust que ese devenir sensible es, como lo decía Kant en la cita anterior, inmediato. Y el siguiente, que es el más importante, porque es de un arquitecto, dice así: de Louis Sullivan, del famoso texto El edificio de oficinas de gran altura desde una perspectiva artística de 1896, padre de la arquitectura moderna en América. Hasta aquí, toda evidencia es material. Está hablando de este tipo de edificios. Una exhibición de fuerza, de resolución, de cerebro, en el sentido estricto de la palabra. Un producto conjunto del especulador, del ingeniero y del constructor, es decir, tema de actualidad. Problema: ¿cómo podemos imbuir a este bloque estéril, a esta aglomeración ruda, dura, brutal, a esta exclamación rígida de la lucha eterna, la gracia de aquellas formas superiores de sensibilidad y cultura que descansan en las pasiones más intensas y primarias? ¿Cómo proclamaremos desde la altura vertiginosa de este raro, extraño y moderno techo el pacífico evangelio del sentimiento y de la belleza, del culto de una vida superior? Doy por sentado, dice Sullivan, que para estudiar nuestro problema pasamos por diversas etapas en la investigación de la siguiente manera. En primer lugar, la base social que demanda edificios de oficina de gran altura. En segundo lugar, literalmente, su satisfacción material. En tercer lugar, elevar la cuestión desde consideraciones sobre la planificación, la construcción y el equipamiento hasta el plano de la arquitectura elemental como consecuencia directa de un edificio sano y sensible. En cuarto, la cuestión se eleva de nuevo desde una arquitectura elemental, atención, a una verdadera expresión arquitectónica. Repito, a una verdadera expresión arquitectónica, con la añadidura de una cierta calidad y cantidad de sentimiento. Es Sullivan el que habla de sensible y de sentimiento. No lo estoy inventando. Y ese texto, por lo general, mal leído en español, porque en inglés no están hablando de forma y función, sino en plural. Además, Frank Lloyd Wright hace muchísimas conferencias, textos que hoy están compilados en publicaciones en inglés, no sé si en español, en donde él explica que el asunto de Sullivan no era que la forma siguiera a la función, sino que había formas y funciones y que entre estas hay tensión. Eso es lo que dice
el alumno ejemplar de Sullivan, que es Wright. Según lo referido con Kant, Proust y Sullivan, por diferenciación y contraste con lo que los tres autores enfatizan en los tres extractos referidos, esto es la sensibilidad, los tres están hablando de eso, ¿qué es entonces un concepto? Al menos, ¿qué es un concepto? Según nuestras indagaciones sobre la bibliografía referenciada y con el trabajo que adelante voy a describir, venimos desarrollando con los estudiantes del seminario en teoría, asignatura correspondiente al 10º semestre del programa de arquitectura, y los asistentes de investigación del lab. Un concepto es, a diferencia de la sensibilidad, el resultado de una mediación, no es inmediato, de una organización, de una estructuración de datos, los cuales pueden provenir de la sensibilidad o de otra facultad. Mediación que permite, como resultado, entender, en el caso específico que nos ocupa, entender la arquitectura. La característica fundamental del concepto es su capacidad de síntesis. En este sentido, las modalidades del concepto son las matemáticas y la geometría, mientras que su función primordial es el cálculo. A diferencia de la sensibilidad inmediata del espacio y el tiempo, el concepto estructura el espacio y el tiempo. No para sentirlo, sino para entenderlo. Pareciera entonces que lo que define un concepto son asuntos asociados más vale a lo que en arquitectura denominamos técnica y que a pesar de los autodenominados técnicos no reside solamente en los sistemas y métodos constructivos ni en las metodologías de concepción, ejecución y operación de última generación. Para explicarnos, pasamos a revisar una obra producto de investigación que producimos de manera conjunta a estudiantes y profesores del componente teórico histórico. Esta es la ficha de análisis tipo que se encuentra en la exposición Arquitecturas y Ciudades Digitales, actualmente expuesta en este edificio. La misma organiza las categorías que constituyen el tema específico de la versión 2023-2S de la exposición. La plaza en la ciudad, en dos subtemas, el lugar y el significado, que a su vez contienen cada uno 4 categorías de análisis. El formato de la ficha diligenciado estructura el análisis a realizar sobre un caso de estudio, para la ocasión la Plaza del Centro Pompidou en París, para así entender los subtemas y el tema general en relación a este edificio particular. El video representa entonces una posible experiencia de visualización digital del caso de estudio que colabora al, repito, como lo veníamos diciendo hace un instante, entendimiento espacio-temporal del edificio, entendimiento espacio-temporal de la arquitectura. Estamos diciendo entonces que el concepto es fundamental para entender la arquitectura y que está asociado a múltiples variaciones técnicas, sobre todo asociadas a la geometría y a las matemáticas. Aquí voy a hablar de un paso que nosotros hicimos con los profesores del componente teórico de la modalidad análoga a la digital. Ahora bien, la necesidad de entender y comprender la arquitectura y la ciudad también permitió utilizar protocolos de análisis a escala más amplia con el propósito de calcular, contabilizar, archivar y tratar el trabajo realizado por los estudiantes al interior de las asignaturas del componente teórico e histórico. Labor que, por demás, permitió preparar procesos de aseguramiento de la calidad asociado a renovaciones del label alta calidad del programa de arquitectura. Esto en términos nacionales como internacionales. En la misma dinámica estructurante, sintetizante de información, la cual referimos al término concepto, los profesores y estudiantes de la asignatura del componente teórico construyeron un documento HTML progresivo y adecuado para almacenar, tratar, visualizar y visibilizar los trabajos desarrollados sobre los casos de estudio en 3 temporalidades: antes de la pandemia, durante la pandemia y luego de la pandemia. Trabajo postulado al 21 Festival Internacional de la Imagen, Surtropías, durante el año 2022. Y esta experiencia de investigación, de la cual sobre una hoja de creación, la que estamos viendo, hará parte de la próxima publicación de un libro de la Agremiación Colombiana de Facultades de Arquitectura, ACFA, titulado Experiencias Significativas para la Investigación en Colombia, Facultades de Arquitectura 2017-2022. El trabajo realizado sobre el documento HTML o plataforma web también permitió la figuración de un espacio para utilizar las palabras de Sullivan de resolución de la información estructurada. En síntesis, ordenar, archivar, estructurar, cuantificar, calcular y realizar la taxonomía de los trabajos realizados
al interior de las asignaturas del componente teórico histórico es un trabajo de naturaleza conceptual. Esta conclusión preliminar es, por no decir alarmante, problemática, sobre todo cuando por concepto o procesos de orden conceptual normalmente se entiende, al menos en el ámbito de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la arquitectura, elaboraciones discursivas que sustentan proyectos de arquitectura y ciudad en donde prima, antes que la estructuración, el cálculo, la gestión y tratamiento de la información de un estado de cosas en particular, un caso de estudio como la Plaza del Centro Pompidou o un documento HTML en donde se registran múltiples casos de estudios, la emotividad y las experiencias de orden fenomenológicas, esto es, los asuntos más propios de la sensibilidad. En suma, lo vivido. Pasamos a la idea. Sin embargo, antes que embarcarnos en el tema de la sensibilidad que acabo de enunciar, pasaremos por la interfaz que este tema presenta con el concepto, la idea. Los contenidos trabajados con los estudiantes de la asignatura Teoría de la Arquitectura Contemporánea hacen las veces de gérmenes de procesos de investigación-creación que algunos de los mismos estudiantes lideran en etapas posteriores de sus estudios al interior del programa de arquitectura. Y en el marco de la iniciativa Laboratorio Metaspaces Media Lab. En este sentido, se produce una obra de creación que contiene proyectos desarrollados en conjunto entre estudiantes de 2 áreas académicas de la Facultad de Artes y Diseño de la Tadeo, Arquitectura y Diseño de Producto, Arquitectura y Hábitat y Diseño de Producto, las cuales reflexionan y versan sobre el territorio, el conflicto armado, la memoria, el género y la habitabilidad, inhabitabilidad de la tierra. Esta experiencia de investigación de la cual surge una obra de creación que estamos viendo se completa en un artículo científico que actualmente se encuentra en evaluación por una revista indexada. Estos proyectos, como el de Sebastián Nova, tienen por común denominador el uso de tecnologías, metodologías y marcos referenciales transdisciplinares en el análisis de territorios y extensiones, con el propósito de producir paisajes digitales que cambian, y aquí empiezo a definir qué es una idea, la perspectiva del hecho referencial para inducir diferentes modos de percepción, recepción y reflexión. Estos proyectos visibilizan memorias territoriales y derivas espaciales de personas víctimas de desplazamiento forzado que para lograr sobrevivir alteraron sus territorios, simbiotizaron con el paisaje y transformaron en sentido sus experiencias vitales. Metodológicamente, las memorias son configuradas desde la indagación de objetos utilizados por las personas, cuyas derivas en el territorio, a su vez, son reconstruidas por tratamientos de datos testimoniales y medioambientales. Tecnológicamente, la visibilización de memorias y derivas se produce mediante procesos de visualización digital asistida por geolocalización, modelado, animación, inteligencia artificial. Conceptualmente, la construcción de los marcos referenciales, además de orientar la visibilización de experiencias desatendidas por las disciplinas del espacio y los objetos, propone una crítica de fundamentos absolutistas y categóricos vigentes en la educación. Fundamentos entre cuyas características se encuentra su poder de deslegitimización de la sensibilidad y el conocimiento práctico propiciado por la técnica y la tecnología, dentro de las jerarquías de lo que es considerado los elementos principales y primeros de la enseñanza y aprendizaje de la arquitectura. En este sentido, una hipótesis que orienta nuestro trabajo resta que los procesos de enseñanza-aprendizaje de la arquitectura presentan un sustrato análogo a lo que sucedería en el ámbito de las ciencias, donde la antropología teológica, y perdón por la palabra, de la emancipación en tanto horizonte epistemológico del siglo no XXI ni XXII, sino XVIII, incide en las problemáticas ambientales, sociales y culturales del antropoceno, es decir, de la actualidad, cambio climático y compañía. Así como en la Alemania del posromanticismo se fraguó una revolución de la subjetividad en donde el hombre se dotó de facultades internas que no dependían más de su adaptación a circunstancias externas, revolución que determina el sujeto contemporáneo, la arquitectura construyó unas leyes internas que no dependen de su relación a la tierra en tanto externalidad, pero tampoco a la memoria, a la imaginación y obviamente a la sensibilidad. En esta construcción de leyes internas, el lenguaje de los arquitectos en Colombia se necesitó de un regente, de un soberano cuya exigencia es ser causa sui. Aquí vamos a ver el lado oscuro del concepto. Ese regente es el concepto, un absoluto neutralizador de la alteridad que confronte su libertad y además su poder expansivo.
La capacidad de unificar lo múltiple y sensible propia al concepto en arquitectura también recupera el momento postromántico, otro atributo de la revolución de la subjetividad, la autoconciencia que para necesita sobrepasar los obstáculos que le interponen la tierra, la materia, la memoria, la fantasía, las emociones, las intuiciones caóticas y el género. El hecho de que podamos pensar, por ejemplo, la reparación o la memoria o lo que excede las capacidades del entendimiento, un paisaje para la ocasión de lo que hemos visto hasta ahora, implica una libertad en relación a la realidad histórica y factual en los proyectos indicados, la realidad que ya fue. La consecuencia política y ética que en principio este tipo de obras de creación inducen las personas es la de venir cada vez más susceptible a las ideas. La idea no se da en la experiencia, pero cultivar la susceptibilidad de las ideas, independientemente de los hechos, es cultivar una idea de lo que podría ser, por no decir lo que debería ser, es decir, utopías, perspectivas, diseños, proyectos de arquitectura y ciudad, por ejemplo. El término correcto sería entonces idea. En síntesis, entonces, el cambio de perspectiva sobre un hecho, la inducción de otros modos de percepción y de recepción de hechos referenciales. Esto es la posibilidad de pensar, o para utilizar los términos ya no de Sullivan, sino de Kant, razonar sobre un hecho desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva posible, implica una acción libre en relación a la realidad histórica y factual. Esto es un proceso, ya no es categórico conceptual, porque no pretende sintetizar esa realidad histórico-factual, sino abrirla a nuevas posibilidades. Nos encontramos en el dominio de la idea como interfase para la sensibilidad. Lo anormal, lo anormal, por no decir patológico, lo que no se ajusta, al menos no necesariamente ni dócilmente a las categorías de análisis y a todos nuestros intentos de estructuración, de cálculo, de gestión, lo que nadie quiere hoy en día ni mencionar, ya que incomoda nuestra propensión a simular que, como lo dicta la época, somos científicos de datos, esto es, conceptualizadores, o más comúnmente, profesionales de la sostenibilidad, gestión del riesgo, exclusión de lo imprevisto, de lo accidental no programado, del evento, o modelación de escenarios posibles, pero determinados de antemano. Esto es, de nuevo, conceptualizadores. Lo que es inútil, gratuito, sin finalidad, en suma, sin concepto, eso es la sensibilidad. Lo que tan solo podemos tratar si lo articulamos a una idea para instrumentalizarlo en posibles acciones de orden ético-políticas. He aquí la sensibilidad, la facultad de la imaginación, por no decir facultad de la memoria, y sus modalidades emocional y sentimental. Repito y recuerdo palabras que utiliza Sullivan. Actualmente, las asignaturas de la línea teórica se encuentran alrededor de un tema que en principio no presenta ningún tipo de relación con la sensibilidad, diríamos. Los casos de estudio son variados y van desde el Alice Tully Hall de Diller Scofidio plus Renfro hasta la James Simon Gallery de Sir David Chipperfield, pasando por Wosoko de MBRD, el Pompidou Metz de Shigeru Ban o el pabellón de Francis Queré para la Serpentine Gallery, entre otros. Sin embargo, el tema de la sostenibilidad sí tiene que ver con la sensibilidad, sobre todo en su facción más técnica, la energía. La ficha que acabo de mostrar tiene dos subtemas. El primer subtema es el lugar, el segundo tema es la energía. Y hablar de energía supuestamente implica dejar de lado todos los asuntos menores como la sensibilidad, pero vamos a argumentar lo contrario. Para esto me voy a servir de nuevo de apoyos, ya no de Sullivan, sino de estas dos personas. Hay un extracto que dice que la energía, energía, que es la palabra original que le da sentido a energía. Yo sé que el término energía actual en términos científicos o en el marco de la ciencia es diferente, ahora lo voy a retomar, pero el origen lejano es ese. Energía, actividad, quiere decir algo que se encuentra en proceso, en trabajo. Indica que algo está siendo, actuando, en el sentido que está tendiendo a su fin desde sí mismo. Y dado que estamos hablando de categorías, el siguiente extracto, que tiene que ver con la neurobiología de Siri Husband, dice que Humberto Eco cuenta una historia de
de Marco Polo cuando fue a su viaje en Asia, y en Asia el tipo encontró un animal que nunca había visto y era un animal con un cuerno en la cabeza. Ese animal con un cuerno en la cabeza era un rinoceronte, pero el man nunca había visto eso, entonces aquí hay un problema de indexación y de categorización. Eco usa el término tipo cognitivo, término que utilizamos también en arquitectura, o TC, para referirse a lo que Marco Polo tiene en la cabeza, su enciclopedia personal y cultural. El unicornio tenía una entrada en ella, el rinoceronte no. Las expectativas determinan la percepción cuando lo que uno percibe encaja con el pasado. Sigue adelante porque está viendo lo que esperaba ver, pero cuando aparece algo completamente nuevo, esa información sorprendente modifica la función cerebral. Se necesita una reorientación de la enciclopedia interior. La percepción depende de manera radical de la situación particular y de la enciclopedia de conocimiento de cada uno. Marco Polo incorporó al animal en un grupo o especie ya existente, el unicornio, en lugar de clasificarlo como una criatura desconocida o híbrida. Aquí lo irónico es que el unicornio, pues Marco Polo sabía también que no existía. ¿Podría decirse entonces que su economía mental, la de Marco Polo, era conservadora? ¿Podría decirse entonces que nuestra economía mental, la de nosotros, docentes de arquitectura, era conservadora? Esta es de nuevo la bibliografía. No sé por qué, no, ya salen todos los textos. La bibliografía disciplinar que vimos muy al inicio. Acudamos primero al extracto de la Estagirita para en términos actuales y científicos, pues porque hay que hablar de ciencia, si no, pues uno no puede hablar ni pronunciarse en ningún lugar. El tema de la energía en arquitectura requiere una consideración dinámica entre las condiciones de los espacios y la naturaleza homeotérmica de las personas. Instrumentalización de la sensibilidad a funciones de índole fisiológica, pero además el mismo tema implica, así sea por vía fisiológica, la psicología de las personas, sus estados emocionales y sentimentales, los cuales dependen de las sensaciones. Por otra parte, en todas las obras consultadas por los estudiantes de la asignatura seminario, en teoría, ya van a aparecer ustedes, chicos, tranquilos, ya aparecieron los de teoría de la arquitectura contemporánea. El tema de la sensibilidad, la imaginación, lo fenomenológico, lo vivido, la experiencia del espacio es primordial. En este sentido, no solo uno de los padres de la modernidad en arquitectura, Sullivan, afirman la sensibilidad, sino también los estudiosos de la arquitectura y arquitectos contemporáneos de la talla del mismo Peter Zumthor. Dado esto, iniciamos un proceso de investigación aplicada con los estudiantes de 10º semestre de la asignatura Seminario en Teoría. Investigación aplicada, entendida no para determinar los posibles usos de los resultados de la investigación básica, sino para establecer nuevos métodos o formas de alcanzar objetivos específicos predeterminados, los cuales son precisamente los formulados por las categorías de las fichas de análisis, tanto en la temática de la plaza en la ciudad como en el de sostenibilidad. De este ejercicio surgen 6 nuevas fichas que, apoyadas en la bibliografía consultada y en sesiones de seminario en las que se procuraba el debate, explicitan la importancia de la sensibilidad, la emoción, la intuición, la imaginación y el sentimiento en la concepción por parte tanto de los arquitectos como de los estudiosos de la arquitectura, de los casos de estudio trabajados anteriormente con las fichas tipo. Uno de los resultados preliminares es que estas temáticas se encontraban latentes, más no evidentes, ocultadas en las fichas tipo. Las fichas tipo son las que utilizábamos nosotros los profesores. Acudamos ahora para terminar a otro extracto. Todos son muy importantes, pero en esto se ve muy claramente categorizar, dada la consulta que hicieron, como nosotros categorizamos, porque era fundamental el aspecto de la sensibilidad y los estudiantes todos, y son estudiantes que están a punto de graduarse, opinaban, afirmaban, decían que este asunto pues, no era secundario. Fichas, las categorías se mezclan, la diferenciación estricta de las mismas en las fichas tipo falla. No es suficiente para dar cuenta del análisis de los casos de estudio de varias temporalidades. En este ejercicio no solo utilizamos los casos de arquitectura contemporánea, también los moderna colombiana y latinoamericana.
Estos son dos de los videos producidos por los estudiantes de la asignatura Teoría de la Arquitectura Contemporánea, en los que lo vivido, lo fenomenológico, como supuestamente se denomina esto, se hibrida con lo conceptual, categórico y calculable. Los experimentos repetidos, y con esto terminamos, implican un factor inesperado, algo que no debería ser, y los estudiosos han de desprenderse de sus premisas, volver a trazar los límites y pensar de nuevo. Les queda mucho más fácil a los estudiantes que a nosotros. La conclusión preliminar es que que es importante la terminología, asunto eminentemente técnico, para entender la coherencia, las tensiones o incluso las contradicciones entre lo que se dice y se hace en asignaturas teóricas o de otra índole. Tanto los análisis de caso de estudio como los proyectos de arquitectura y ciudad implican asuntos y desarrollos asociados al concepto. Es evidente y ya vimos su lado importantísimo y su lado más vale ambiguo. Muchas veces también a las ideas, cuando hay intereses sociales o cuando hay reflexión sobre cómo podrían ser las cosas. Esto es muy de el lado de la proyección del proyecto del diseño. Y siempre a la sensibilidad. La sensibilidad es afirmada, y esta es la última conclusión o resultado preliminar, por todo gran estudioso de la arquitectura y todo gran arquitecto. Y al menos hasta el momento, y como lo vimos ahora, es irreductible a los potentes procedimientos de cálculo de las tecnologías digitales de última generación. Llámese inteligencia artificial, entre otros. Sin embargo, como lo comentamos o lo intentamos comentar en esta corta presentación, sobre todo en el apartado de la idea, la sensibilidad y el concepto con las poderosas tecnologías de cálculo de la actualidad pueden trabajar de manera conjunta. Bueno, eso es todo, chicos. Muchísimas gracias por esta presencia tan voluntariosa de parte de cada uno de ustedes. Si hay algo que alguien que quiera preguntar. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por su asistencia. Queríamos saber si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta, algún aporte que quiera hacer a esta conferencia. ¿No? El arquitecto Ricardo. Gracias. Maestro Pablo, dada la voluntaria y desinteresada participación de los estudiantes aquí presentes, por demás, hemos tenido al interior de las siempre enriquecedoras discusiones entre los profesores, esto que nosotros estamos llamando como esa tensión entre dos nociones que espero, aclarada la intervención, pueda rendir frutos en la manera como los estudiantes llegan a las postrimerías de su carrera, noveno y décimo semestre, específicamente apoyados, es lo que pretendemos desde la teoría y desde la historia. Pero, Pablo, según todo lo que hemos hablado, en aras de encender luces teóricas y conceptuales a nuestros estudiantes en su concepto, siempre muy agudo y preciso, ¿cuál podría ser una diferencia o unas diferencias entre aquello que podríamos denominar la naturaleza cambiante, actualizable del concepto en arquitectura? Asimismo, junto con esa noción difusa y algunas veces sujeta a distintas interpretaciones de aquello que llamamos la idea en arquitectura. ¿Es lo mismo? ¿Viajan de la mano o nos llevan a lugares distintos del conocimiento? Pongo la pregunta en contexto, porque lo que presentamos hace 8 días, y hablo en plural,
Lo que presentamos hace 8 días era un intento por establecer y por comunicarles a nuestros estudiantes el hábito de la experiencia de haber cruzado, atravesado el túnel de las 5 asignaturas teóricas para que al final en noveno, octavo, noveno, décimo semestre se pueda cosechar y se pueda recoger, pero no tanto en clave de cosechar y recoger una actividad o un referente desde el punto de vista formal o geométrico, volumétrico, compositivo, sino desde el punto de vista de la idea o del concepto. ¿Podría, si es tan amable, profundizar al respecto? Sí, gracias por la pregunta. Es muy pertinente y muy seria, de hecho. Yo creo que yo retomé una fuente clásica porque yo no hice la explicación de por qué no me fui a los autores modernos, que son los que fundamentan el conocimiento teórico de la arquitectura en Colombia, porque detrás de los autores modernos está una lectura que hace Heidegger de Kant. Es una lectura muy, para algunos correcta, para otros no. En esa lectura que hace Heidegger de Kant, él está olvidando asuntos o omitiendo asuntos que hace Kant. ¿Por qué hago este artilugio? Por la filosofía, porque la arquitectura, la teoría de la arquitectura está fundamentada en esa filosofía de Kant y no de Heidegger y no de Norbert Schulz, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que hacer la genealogía de eso. Y cuando uno vaya, uno se da cuenta que lo que usted estaba preguntando y lo que nosotros intentamos hacer en las asignaturas teóricas tiene que ver con las ideas, más vale. Tiene que ver sobre todo con las ideas, y las ideas tienen la facultad de no expandirse, porque eso fue un término que yo utilicé en relación al concepto de nutrirse, de perfeccionarse, como el conocimiento, que no es estable, sino que se va perfeccionando y que uno se puede dar cuenta que lo que hoy es una verdad, en adelante, pues no es una verdad. A diferencia del concepto, porque el concepto, yo creo que yo creo no, según lo que vimos aquí, y según pues estas autoridades y según los textos de arquitectura, porque en todos esos textos de arquitectura estaba el mismo tema planteado, un concepto es un asunto mucho más determinista, mucho más categórico y por lo tanto definitivo. Entonces, casi que no tienen esa capacidad maleable y mutante que tienen las ideas. Yo diría entonces que lo que nosotros intentamos hacer en las asignaturas teóricas es generar ideas para los proyectos desde el estudio o análisis de casos también que son proyectos de arquitectura y ciudad. No sé si esa responde a la pregunta o hay algo más ahí en su mirada inquisidora, veo. Sí. Que seguir escribiendo y tenemos que seguir contando con la lectura siempre crítica de nuestros principales contradictores, que son nuestros estudiantes. Gracias. Ok. ¿Hay alguien más aquí? ¿Le va a pasar el micrófono? ¿Está bien? Ok. Claro. Bien. Listo, buenas tardes. Bueno, profesor, usted hablaba sobre la legitimación de la sensibilidad en la arquitectura. Dentro de la academia vemos posturas sobre la capacidad de la imaginación, sobre a veces este tema que para mi manera personal es bastante, genera bastante inquietud, en el sentido de la progresión de la arquitectura y la evolución para no parametrizar tanto la sensibilidad. Pero a veces en la academia sí nos limitan la imaginación y la sensibilidad. Entonces, en algunos aspectos. Por tanto, desde los estudios ya como de la teoría, cómo fortalecer este imaginario y la sensibilidad para pues mantenernos dentro de la línea base de la estructura, de la técnica, excúseme, pero igual siendo la parte de la imaginación sin limitarla, es decir, que el estudiante sepa que puede llegar a una progresión, una evolución, pero que igual vaya guiado frente a esa imaginación y no perder la sensibilidad. Es como más como una ratificación a lo que menciona. Ok, gracias Carolina por la pregunta. Sí, yo creo que eso es bastante complejo. Es bien tenaz. Yo en algunos casos he tratado de explicar el asunto y tiene que ver con lo del unicornio y el rinoceronte. Es que
si uno se encuentra ante un proyecto, pero esto es muy ambiguo y tiene sus complicaciones, si uno se encuentra ante un proyecto que no entra en la grilla de conocimiento que uno tiene, en el tipo de conocimiento que uno tiene, ese es el 5. Pero por lo general, para nosotros ese es el 1 o el 0. Pero es muy complejo porque también el paso a que, entonces el estudiante va a decir, no, yo voy a coger un pedazo de papel y voy a hacer como Gary y ese ya, también se puede dar. Entonces es un asunto muy complejo porque yo creo que nosotros intentamos fortalecer la imaginación y que no se pierda la sensibilidad, pero también nosotros somos conscientes, sobre todo en los niveles superiores, que es donde nos hemos encontrado contigo y con varios de los otros estudiantes, que el asunto técnico, dado que ya van a ser profesionales, es fundamental. Ahora bien, parece que yo estuviera entrando en contradicción con lo que dije, porque si no uno diría, bueno, está bien cultivar la imaginación, sensibilidad, etcétera, en los primeros talleres y después ya no. Pero entonces, ¿para qué cultivarla si nosotros nos estamos preparando es para finalmente ser más técnicos que del lado de la sensibilidad? Yo creo que es muy importante eso y nosotros son cosas que nos preguntamos siempre, no solo al interior del componente teórico, sino del programa de arquitectura. Pues aquí está la directora del área académica, tengo que decir eso, porque es verdad. Pero es bastante complejo ese asunto, o sea, es muy, muy complicado. Sobre todo hoy en día que todo tiene que ser científico, ¿no? O sea, que todos los arquitectos son científicos de datos, son profesionales de sostenibilidad y la sensibilidad a hablar de eso es como, no, o sea, esa cosa es secundariesísima, eso para qué. La sensibilidad tiene en la historia del arte un sentido que es el gratuito, el de la gratuidad. El que no tiene función, el que no tiene finalidad, pero por ejemplo, si uno ve arquitectura, todos los espacios arquitectónicos ejemplares que usted, asignaturas teóricas, tienen esos espacios sin programa, sin función. Yo no sé, los vacíos del Museo Judío de Berlín. Todos los grandes casos ejemplares tienen eso. Y eso es lo más importante cuando uno escucha a los arquitectos o cuando los lee, como ustedes lo hicieron en la asignatura, para esa gente eso es fundamental. Es también muy importante. Entonces, sí, yo creo que sobre todo hoy en día esa problemática, hoy en día es un día que se repite. ¿Qué quiero decir con esto? Que los modernos tuvieron la misma problemática. La invención de las nuevas tecnologías, vidrio, concreto armado, y hoy ustedes se enfrentan a la nueva tecnología. Entonces seguramente de ustedes van a salir las nuevas arquitecturas que todavía no emergen y que obedecen a las nuevas técnicas. Obvio, como dice Sullivan, que era un moderno, con sensibilidad. El estadio más alto de la arquitectura, según Sullivan, que no es cualquier tipo pintado en la pared, es una arquitectura, la verdadera expresión de la arquitectura es una arquitectura con sensibilidad y sentimiento. Eso lo dice Sullivan. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? ¿Sí? ¿No? Muchas gracias, chicos. Queremos darles las gracias por haber asistido a esta conferencia a cargo del arquitecto Pablo. Concepto, idea y sensibilidad. Esperamos que tengan un excelente día. Gracias por asistir a las instalaciones de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Bueno.